Bueno, Lola, muchísimas gracias por ofrecerte a tener esta conversación con nosotras. Nos parecía que era muy interesante hablando junto a Violeta Janero Alfajeme, que es la comisaria de esta Bienal de Fotografía de Fotonoviembre. Pues cuando ella me propone hacer esta colaboración, una de las cosas que hablamos también fue la posibilidad de tener un conversatorio y nos parecía muy pertinente que estuvieras aquí por la investigación que has hecho, ¿no? Lola es artista e investigadora y durante 3 años Sí, 3 años. estuviste ahí como excavando. Cuéntanos un poquito de dónde viene. Bueno, yo estaba muy interesada en la pieza, cuando me metí a investigar sobre danza moderna, rápidamente fui a Marta y... Perdón. Subiremos un poco las intensidades vocales para que todas nos puedan escuchar. Sí, bueno, con Dipsop vi fácil relativamente, bueno, cuando empecé a investigar sobre Marta, pero sí que inicié una investigación profunda a nivel histórico sobre la pieza, porque yo soy pintora, pero al final la pintura es mi aproximación a estos episodios históricos del pasado que hago siempre. En este caso el episodio histórico es una danza que ya habla de un episodio histórico, ¿no? Que es esta necesidad por parte de Marta de poder filtrar todo el fotoperiodismo de violencia que llegaba a Estados Unidos desde que esclató la Guerra Civil Española, pues un sentimiento similar al que podemos tener ahora con lo que está pasando en Gaza, ¿no? Pues muy similar. Entonces, ¿cómo filtrar todas estas imágenes desde la distancia sin poder hacer, pudiendo hacer poco? Bueno, pues en la Modern Dance americana se detectaron 20 coreografías que respondieron a nuestra guerra, de gente que ni estuvo en España. La de Martha Graham, Deep Song, pues es la que más se conoce. Ella dedicó 2 danzas a la Guerra Civil Española. Una era Immediate Tragedy en el 36 y otra fue Deep Song, que inauguró el diciembre del 37 en Nueva York. Las 2 no se filmaron porque Marta no se preocupaba mucho de documentar, porque sí que su propósito tampoco quería siempre, bueno, ya hablaremos de esto, pero sí, repetir fidel para ella, daba pie a la improvisación siempre. Y las únicas fotos o imágenes que tenemos de Deep Songs es un centenar hasta hace 2 años. Hasta sí, hace 2 años que surgieran más fotos. Era un centenar de fotografías que hizo Bárbara Morgan, que era una amiga suya, bailarina también y fotógrafa, ¿no? De estas bailarinas fotógrafas increíbles. Y encima amiga suya que pudo fotografiar 13 danzas de Martha Graham de muy de cerca, y una fue Deep Song. Y a partir de estas fotografías se recrea Deep Song en los 80, porque Deep Song ella la bailó, fue el último solo que ella bailó antes de crear su compañía. Bueno, ya estaba creada la compañía, pero antes de ponerse a dirigir danzas grandes, fue su último solo y lo bailó hasta el 41 solo. Al 41 lo dejó de bailar y lo aparcó. Y además un solo que se fue creado ya en unas circunstancias un poco particulares, ¿no? Un solo que la música, la partitura de Henry Cowell, que en ese momento estaba en prisión, ¿no? Y cuenta así un poco la leyenda que todo este trabajo, este solo, se desarrolla en esas visitas que Marta le hace. Totalmente. No, la leyenda no, la mujer de Henry Cowell lo afirma. Sí, lo afirma, que él hizo la música desde la prisión. It's okay to be, because I don't speak Spanish. No, but like this we can. The word. Okay. We will translate you. Nice to that amazing honor. I love your work over there. It's very beautiful. Que entre estas cosas es la primera vez que veo la danza en situ. He hecho el libro y todo sin haber. Es la primera vez que he visto la danza. Dancing live. Bueno, ¿seguimos en español o cómo hacen? Sí, ahora vamos a ir hablando nosotras en español y yo, cuando Miki haga alguna intervención, pues
voy a ir traduciendo poco a poco para que todas podamos tener acceso a la maravilla de comentarios que nos pueda hacer. Sí. Ya no sé por dónde iba, pero... No, estábamos hablando de cómo había sido creada la pieza, Sí. la pieza de Gibson, que había sido creada Desde como la prisión, por desde parte la de prisión, Henry que había sido como unas circunstancias especiales. Curiosamente también, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, la inmediata vinculación que hay, el nombre de la pieza, que versa sobre un poema de García Lorca, ¿no? Y pues evidentemente todos nos conocemos, poeta, dramaturgo. Vale, vamos a intentar proyectar un poco más la voz. Sí. No, estábamos hablando de las particularidades, ¿no?, que podemos encontrar alrededor de Dibson y cómo, por ejemplo, Dibson, el título, que en castellano querría decir Cante Hondo, que es el título de un poema de Lorca, como también Henry Cowell, así como Lorca, fue apresado por artista homosexual, fue además ajusticiado, fusilado. Como Henry Cowell también está en prisión por una circunstancia similar, por encuentros ilícitos con personas del mismo sexo. Entonces, bueno, ahí se empiezan a como fraguar toda una serie de... Sí, o sea, Fausto asesina a Ana Federico y entonces ella responde, ¿no? Y ella era muy buena lectora y ella ya conocía el poema del Cante Hondo. Yo le voy traduciendo a... Sí. Obviamente Lorca le pone poema del Cante Hondo a esta colección de poemas, de poesías que él edita en el 31, pero él está profundamente interesado por el Cante Hondo, de aquí que en 1922 promueva el concurso del Cante Hondo en Granada junto con Falla y más gente, ¿no? Pero entendiendo esto, Cante Hondo como este grito, como esta queja de la gente que había sido apartada, ¿no? Cuando ya el flamenco ya se empezaba a desarrollar hacia otros terrenos, como si dijéramos, ¿no?, reivindicar este Cante Hondo. Y por eso Marta se apropia, por suerte, ¿no?, del nombre y le pone este nombre a la danza. Y bueno, esto sí que quedaba todo bastante abstracto, pero yo pude entrevistar a Teresa Cappuccini, que Teresa Cappuccini fue la primera bailarina que bailó Dibson después de Marta, porque cuando se recreó Dibson en los 80, Marta ya estaba a punto de morir, tenía 90 años ya, ¿vale? Entonces la tuvo que recrear junto a una bailarina nueva, ¿no?, que en ese momento era bastante joven, que era Teresa Cappuccini, y que yo he podido entrevistar. Entonces Teresa me ha explicado cómo la recompusieron desplegando el centenar de fotografías de Bárbara Morgan en el estudio, y a partir de ahí rellenándolas, haciendo frases coreográficas que juntaron una fotografía con la otra, esto juntas. Y por suerte tuve la suerte de que Teresa me contestara y de iniciar un diálogo con ella que me explicara todo su proceso de recreación, ya que yo con mi trabajo todo se pueden entender como recreaciones históricas, pues siempre pinto de documentos de archivos históricos, por tanto me interesa mucho cómo en la danza se recrea, ¿no? Uh-huh. Además es muy interesante en conversaciones que hemos tenido cómo quizás tú lo afrontas desde el lado inverso, ¿no? Cómo tú entras a un poco encarnar la danza, aprendes ese código, ¿no?, metes a fisicalizar un poco eso, y como desde el cuerpo empiezas a hacer todos esos bocetos que de los cuales podemos ver aquí. Sí, bueno, sí es verdad que yo para hacer las pinturas me basé en unas técnicas renacentistas de pintores históricos que dicen, el testimonio de esto, que esto lo hemos perdido los pintores, pero que antes de pintar algo tenían como un teatrillo en el estudio y lo significaban ellos, ya fuera una batalla, un martirio, lo que fuera, hasta se disfrazaban a veces y imitaban al soldado que estaba a punto de degollar al otro o lo que fuera, y luego lo pintaban porque se encuerpaban el dolor o la situación y les salía mejor la pintura. Y hay testimonios de esto. Entonces yo lo que hice fue, antes de pintar, bailar la danza, intentar bailar sin la técnica, obviamente, pero sí intentar hacer estos movimientos tan complejos y pues aprender
en cada paso donde duele más, donde que mi cuerpo lo aprendiera ya que mi cuerpo lo iba a pintar, porque sí que este método de pintar con tiras, frisos, es para mí una forma de intentar perder el control de la imagen única. Entonces me gusta mucho la imagen muy automática y tener que hacer tantas imágenes hace que me salgan más automáticas y más espontáneas, que es algo de lo que yo carezco bastante. Entonces este método me hace pues que las imágenes más inconscientes salgan, ¿no? Que ya había aprendido el cuerpo en realidad. Bueno, qué interesante. I have a question. Bueno, Vicky tiene una pregunta para ti. Dime. Since as a dancer, we learned our language, like that. For me, Martha Graham dance technique to dance this piece. And for you to dance without having that training, to even you embody the dancing in your body to paint, I'm curious how deep you felt inside. Miki le está preguntando que, claro, Marta, a través de la técnica, desarrolla estos trabajos y que es para Lola el haberse aproximado a esos trabajos coreográficos desde igual no unas nociones tan profundas como pueda tener Marta, pero cuán profundo ha podido ella registrarlo y asimilarlo en su cuerpo. Well, it was hard. It was hard things to do a lot. Perdón. No sé Sí. Digo que... Yo ahora traduciré, ella le está correspondiendo en inglés, a Miki, yo ahora te les traduciré, ¿a mí tampoco me escuchas? ¿No? Pues intentaré proyectar un poco más. Disculpen. Okay, you can say it's faster. Okay. I'll ask it later. Sí, claro, esto me pregunta pues mi experiencia de encuerpar la danza. Pues obviamente lo que yo hice no fue sano, ¿no? Yo no estaba entrenada e intenté hacer la danza. O sea, sí que hice estiramientos, o sea, yo lo hice de una forma súper poco ortodoxa y como pude un poco. Es verdad que lo hice durante la pandemia. Es verdad, ahora me ven a la cabeza que yo me apunté a hacer un curso online que da la Academia Martha Graham para sus bailarinas. Pero claro, eran bailarinas profesionales y yo con la cámara sin activar, obviamente, porque me hacía... Sí. Entonces hice un poco de espía, ¿no? Bueno, de espía. Yo creo que no decían que podíamos, sí, o sea, no decía que a las amateurs no se podían apuntar, o sea que... Pero bueno, a mí me dolió, claro, después yo me sentía fatal el día después de hacer esto, pero bueno, era pandemia profunda, era un momento crítico de la pandemia. Yo esto lo hacía en mi taller que está debajo de mi casa, en un momento en que yo ese año había dado a luz, mi hija era muy pequeña. O sea, bueno, la situación de pandemia delicada, que estábamos todas pues preocupadas por si al día siguiente teníamos que ir al hospital o lo que fuera, ¿no? Bueno, fue largo, estuve como un año haciendo lo que es... entonces hubo distintos periodos. Sí que yo, la música de mi danza era la radio que yo tenía en el taller. Y obviamente las noticias de la radio eran las que eran noticias de miles de muertos en distintos países, eran momentos duros también a nivel político, hasta aquí, ¿no? En España retransmitían de cosas sobre diferentes guerras en el mundo, desastres naturales, o sea que eso también estaba ahí. En el libro que he hecho una línea de tiempo de lo que pasó durante la investigación, de lo que pasó pero en el presente, conflictos en el presente durante la investigación. Y toda esa situación pues era como muy emotivo, o estaba como necesitando también filtrar todo eso, o sea, era como adecuado hacer eso en ese momento de alguna manera, ¿no? Well, Miki,
Now, I would like you to share with all of us how was to approach Martha's work and how did you learn it? Who passed you the information? Because we are all the time talking about living archives, no? That are passed from one body to the other, and this is also really interesting. And how is it to embody the piece? Le estoy preguntando a Miki, le estoy pidiendo que nos comparta qué es acercarse a este trabajo de Martha Graham, quién le ha transmitido estas informaciones, estos archivos vivos que se van transmitiendo de forma oral de un cuerpo a otro, y qué es estar en ese trabajo. So, first of all, I have to learn the technique. I took a lot of classes. Primero tiene que aprender la técnica, tomó muchas clases, And I got into the company. ingresó en la compañía. In the company, of course, there's a principal, soloist, chorus. En la compañía hay una serie de jerarquías, principal, solista y grupo. Yeah, Sí. group. So you have to go from the group, and you don't get to dance this piece right away. My generation. No se empieza bailando directamente una pieza como esta, primero se empieza en el cuerpo de baile y luego ya se puede ir subiendo en las escalas. So for me, it took about 15 years to get to this solo. Para ella tomó 15 años para poder llegar a interpretar este solo. So during the 15 years, of course, Therese and Martha and Carol Fried, they put, as Lola was saying, they put the pictures, and I remember seeing how they put together this piece. En ese tiempo, Marta, Teresa Capuccilli y Carol Fried, Carol Fried, fueron recomponiendo, reconstruyendo este trabajo utilizando pues las imágenes que tenían disponibles. Ella se acuerda de ver esa situación en el estudio. Of course, I'm not in the studio, but if the doors open, we looked, and that's how we see they're working on this solo. Claro, las puertas del estudio estaban abiertas, ella no estaba físicamente participando de esa acción, pero a través de las puertas del estudio podía espiar un poco y ver qué pasaba. And you can learn a lot by watching also, but Therese, of course, started to perform this piece. So all these 15 years, I watched 4 dancers dance this solo. Se puede aprender mucho a través de la observación, mirando. Entonces ella durante esos 15 años, Miki, ha observado a 4 intérpretes distintas ejecutar esta pieza. So by the time I get to dance this piece, I have a good idea, even the choreography. I just need to learn some detail. Entonces en el momento que ella puede entrar a encuerpar esta pieza, solamente necesita algunos detalles porque ya tiene nociones de la coreografía y además tiene otras nociones que ha ido recibiendo de cada una de esas intérpretes. And of course, I watched a lot of videotapes. Por supuesto, vio muchos archivos de vídeo. The music movement, each dancer has a little different idea. Música, movimiento, cada intérprete tiene una idea o tiene una aproximación un poco distinta. The choreography is pretty much same, but sometimes you're doing left, sometimes you're right. It's different. That's okay. Well, certain parts are not okay, but it's all up to the individual dancers. But that point, on the 15 years, I became a soloist. So I have my own voice, and it was okay to, I didn't change much, but timing, I changed it a little bit because it didn't make sense to me, but it's okay. Durante este tiempo, bueno, cada una de las intérpretes ha tenido como algunas diferencias coreográficamente hablando. Algunos movimientos se podían ejecutar a derecha o izquierda. Había como una cierta flexibilidad en algunas cosas, en otras no. Entonces, tras estos 15 años, ella consigue
tener como su propia voz. Entonces ella también en ese aproximarse y encuerpar ese trabajo empieza a trabajar, a ver que no está muy conforme con la dinámica, por ejemplo, de la pieza. Entonces la trabaja desde ese lugar. And I have a very good mentor. She was Japanese-American dancer who danced in the Graham Company with Martha. Her name is Yuriko. Ella tuvo una mentora que era una bailarina japonesa que formaba parte de la compañía de Martha Graham, Yuriko. And she said to the time I was dancing, she said to me and one more other girl, don't be a slave of the music. Because as you can hear, it's boom, boom. Every time you hear the boom, you want to hit that movement, boom, boom. It becomes too much. Uh-huh. Y uno de los consejos que le dio Yuriko es que no se volviera esclava de la música. La música, como pueden apreciar, es una música muy percusiva, con unos momentos muy claros. Entonces, claro, siempre vamos a intentar tender a golpear o a intentar llegar justo en el golpe musical. Eso es algo que esto es un poco también flexible. Yeah, especially with the recording, because you know it's coming. That's different with the actual pianist. Claro, es diferente, por ejemplo, que tener esta partitura interpretada por un pianista en directo que con una música pregrabada. Con una música pregrabada tenemos una noción más o menos clara de cuándo va a ser el golpe musical. Con el pianista, evidentemente, ya hay otra serie de decisiones, ya hay dos cuerpos que están en diálogo. And I started to dance this piece, and of course, Therese started to coach me, and the other dancer coached me, very different. So it becomes my choice how to present this work on me. Y en el momento que le estaban transmitiendo esa información, esos dos cuerpos, tanto Therese como la otra intérprete, pues claro, llega un momento que ella tiene su propia voz y que ella es quien decide cómo ejecutar, cómo encuerpar ese trabajo. And I have the other mentor, the American, Jewish American mentor, Carol Lang. She said to me, Miki, you know the technique, you just do it. And that's exactly the same thing that Yuriko said to me too. So I rely on what's in my body. That's why I asked Lola that this piece will take me to some place, each time different. Mm-hmm. Because what's happening in the world is different each time. When I started to dance, that was shortly after Iraq war. Okay. And now it's many things happening, so it's hard not to think about those when I'm dancing this piece. Of course, you have to think about the choreography, where you're going, but I let this dance take me. Okay. Otro de los consejos que le dan sus mentoras, tanto Yuriko como otra mentora de origen judío, Carol Lang, le dicen que ella ya conoce la técnica, tiene que ejecutar la pieza, bailar la pieza. Evidentemente, la pieza está construida en torno a una situación histórica y en el momento en que ella la aprende, pues estaba sucediendo la guerra de Irak. Entonces, para ella, por eso le pregunta también a Lola qué fue para ella el adentrarse y intentar encarnar esa partitura o esa coreografía, porque para ella cada vez debe ser algo distinto atendiendo también a todas las situaciones que nos rodean. En ese momento pues podía ser la guerra de Irak y hoy en día podemos tener, por ejemplo, el conflicto de Gaza u otros conflictos bélicos que suceden. Good. Thank you very much. Thank you for sharing. And just one more thing. And then the first time I danced this piece, which is probably 97, 2002. This was the first time you danced. 2002. En 2002 fue la primera vez que interpretó la pieza. Which is 20 years ago. Hace 20 años. So I dance very differently now. Claro, ahora la ejecuta de manera muy distinta a cuando la ejecutó por primera vez. I was young, and now
I have different. You're still young. Yeah, I'm 60. Should I tell how old? If you want. Está preguntando, ¿debo decir qué edad tengo? I'm 62. Tiene 62 años. So I feel very different when I'm dancing now. Se siente muy distinto ahora que la baila con esta edad. So I think this piece grows with me. Ella siente que esta pieza ha crecido con ella. Ella crece y la pieza crece con ella. Now I very much enjoy dancing this piece. Ahora le gusta mucho tener la oportunidad de ejecutar esta pieza. Because every time I dance, I get different experience. Porque cada vez que la ejecuta tiene una experiencia completamente distinta y nueva. Yes. Thank you very much. Thank you. Gracias. Bueno, y ahora nos gustaría también, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario, pues abrimos también el espacio para que puedan, aprovechar la oportunidad de tener a estas dos artistas maravillosas para intentar extraer algún tipo de información. Or anyone wants to Bueno, Miki hold on to the también posture. Or las invita, si alguien quiere ver por el vestido, es un vestuario muy pesado. Incluso ella también decía si querían pues levantar el banco, interactuar con el banco. Yeah, it makes a difference. Yeah, it makes a difference. Bueno, pues en cualquier momento, en cualquier caso, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, siéntanse. Pues a lo mejor profundizando un poco en lo último que comentaba, que me parece muy interesante, de cómo la pieza ha ido evolucionando, también relacionándose, ya que tuvo el origen que tuvo, relacionándose con acontecimientos tristemente bélicos. ¿Qué matiz diría que ha adquirido en el momento presente? Y un poco unido a esto, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido su experiencia con verdad? What's your experience today? What was your experience Okay. today? I'm married, but I don't have children. Ella está casada, pero no tiene hijos. And certain parts in this dance that I go like that, sometimes I feel like I'm a woman. Maybe this is my own child, the dead body that turning over, or it could be sometimes my loved husband or some soldier. So I feel like every time I see the news and see the pictures, and I'm like, oh no. And then every time I go through that particular part, sometimes I see the actual body. It's really weird, but and then that's how I can relate to, or everybody. It doesn't need to be women, but everybody feel angry. What's happening? So I try to, but I feel when I do this, I don't feel happy, but I feel angry, or I feel like I press so much pressure, so I wanted to get out. So I try to, I don't like the word try. I'll find the feeling each time. So it could be different each time, but I'll let that happen. Depend what I see in the morning, what I eat in the morning, and to find. Sí, por ejemplo, nos comparte que, bueno, como les decía, ella está casada, pero no tiene hijos, y hay una parte de la danza que el gesto la lleva a pensar en la posibilidad de estar como haciendo rodar el cuerpo muerto de un posible hijo o hija, o de su marido, o de un posible soldado. Luego también hay toda una serie de acciones que para ella son muy claras, cómo deben ser ejecutadas, por ejemplo la ira, ¿no? La furia, la ira, en momentos determinados, y cómo intentar encuerpar esa emoción, y que esa emoción además pueda ser distinta o pueda cambiar cada día según
lo que ha pasado durante la mañana, lo que ha visto o incluso lo que ha comido. And for example, today, was there something specific that you used to inspire yourself or that you used to embody? Today, well, I have a very good friend who is American, but Jewish American. She lives in Israel. And Nos comparte que tiene para hoy, por ejemplo, un poco se puede haber inspirado en que ella tiene una amiga israelí que vive allí. Ella es israelí, she's American, Jewish American. Jewish American, but living in Israel. Israel. Es judío norteamericana viviendo en Israel. And she emailed a lot of friends, including me, her letter titled Silence. And that letter really related to me for this piece for me, because deep song doesn't need to be actual loud song, like cry, but for me it's a silent cry. So that really made me think about that today. Su amiga les envió un correo a varios amigos con un poema que el título era Silencio. Y para ella ese poema con ese nombre está muy relacionado con este trabajo, porque para ella Deep Song, cante hondo, sería como un lamento silencioso, más que algo ruidoso, escandaloso y furioso. Sería eso, como un lamento silencioso. And also, I have a little struggle sometimes in this piece, sometimes because of the costume or floor, and I don't need to hide this. Sometimes it's okay to show the struggle, and this piece allows me to do that. So I really could go deeper. Where you want. Yeah. Y por ejemplo, hay toda una serie de componentes que pueden suponer un obstáculo al ejecutar esta pieza. Uno de ellos puede ser el peso del vestido o el suelo, el tipo de suelo en el que se ejecuta. Lo bueno de esta pieza, de este trabajo, es que no hace falta ocultar esas dificultades y eso le permite a ella poder profundizar un poco más en aquello que quiere llegar a tocar o a lo que se quiere aproximar, aquello que está buscando encarnar. That answer the question. Anything. Sí, Lola. En los primeros programas de mano, ella ponía que la danza estaba dedicada a las mujeres que tenían que soportar el peso de la guerra en España. Didn't get to women that had to carry the weight of the war. Yes. Pero en los programas de mano de más adelante lo cambió y ponía que estaba dedicada a las mujeres que tenían que soportar el peso de cualquier guerra en cualquier momento, ¿no? Claro, algo así. Se universaliza un Literalmente, poco. sí. Y por eso en el libro he puesto como 2 programas de mano, uno con cada frase, ¿no? Pero esto que me dice de que pesa el vestido, que tiene sentido que estas dificultades, integrar estas dificultades como parte de la... Como parte de la danza misma, ¿no? Como parte también de buscar esos motores, ¿no? Que te ayudan a realmente encuerpar y realmente encarnar todas esas propuestas emocionales que proponía Marta. Una de las cosas que también hemos estado hablando estos días es un poco la flexibilidad a la hora de ejecutar la pieza. Cuán fieles somos a la coreografía, ¿no? Y ahí con ambas, con Lola y con Miki, siempre había el comentario de que Marta era bastante flexible, no ponía como el énfasis o el foco en que la coreografía fuera ejecutada exactamente de la misma forma cada vez, sino había una cierta flexibilidad porque la prioridad estaba en la búsqueda de esa emoción, en acercarse, en escarbar para conseguir encarnar esa emoción. No, I'm telling that it was talking to you too. It was nice to get to know that Marta was a bit flexible with choreography. I mean, she was more focused in the possibility of embodying these emotions, and this was
prioritary, not the thing about executing the choreography exactly. I'm trying, but because the choreography has so much meaning, Como la coreografía tiene tanto significado, but the timing, of course, is a little bit different from each one of us. How you deliver the choreography is different from each one of us. So I think it's that no one's Martha Graham, no one's Therese. So I have to be myself. claro, las dinámicas de cada una de las intérpretes eran ligeramente distintas, con lo cual esto hace que haya 4 versiones del trabajo, porque nadie era Martha Graham, nadie era Teresa Capuccilli, salvo ellas mismas, o Miki Orihara. Ella es ella misma y como tal debe ejecutar esa pieza. And when I went to New York in 1979, a long time ago, Guernica by Picasso was in New York. The first time seeing the Guernica, for me, the big one, was shocking. And that image and that shocking sense I still have. So this dance also, I see that paint sometimes out there. It's really strange, but yeah. Bueno, en el 79, cuando Miki llega a Nueva York por primera vez, todavía estaba el Guernica en Nueva York, el puesto. Entonces ella muchas veces lo toma como un referente. Ella es como que visualiza el cuadro en el fondo, porque para ella fue muy chocante, muy chocante el encuentro con esa obra. Sí. Y bueno, la misma Martha Graham dice que se inspira en el Guernica para hacer el vestido. Y las líneas del Guernica le inspiran un poco a que cuando estaba pensando en el Guernica, cuando pensó el vestido de esta manera, ¿no? Con estas líneas blancas y negras. De hecho, el Guernica justo se había presentado en el pabellón español en París en esa época. Es decir, el Guernica se presenta como 5 meses antes de que ella haga por primera vez Deep Soul. Pero ya habían llegado imágenes del Guernica de París y estaba muy en contacto con los artistas y sobre todo seguía mucho a Picasso. De hecho, la noche antes de inaugurar Deep Soul hay un congreso de los artistas americanos, como la reunión de la Asociación de Artistas Americanos, para pedir el alto el fuego en España. Y Martha Graham habla en esta asamblea y Picasso habla por lo que había en ese momento para que hablara en público, ¿no? Pero desde la distancia, ¿no? Él estaba en París, supongo. O sea que hay todo este vínculo entre Martha, Guernica, Picasso. Bueno, Martha tenía mucho vínculo con muchos de los artistas de la época, ¿no? De hecho, muchas veces incorpora piezas de artistas como escenografía en sus trabajos, ¿no? I'm telling that Martha had very much relation, for example, with Noguchi. Yes. So Ocalde. Ocalde, for example, yes. And that she incorporated some pieces of this artist as scenography in her pieces. And to me, this bench, I think I talked to you before. The bench, in Japan, there's a Japanese dance. We have fan. The fan could be umbrella, fan could be chopsticks, fan could be a cane, so that even just the one fan becomes something. Ella ahora, refiriéndose un poco en lo que para ella significa el banco, nos comparte que en Japón, you mean a dance with a fan, ¿no? Yeah. Hay una danza que es con un abanico y el abanico puede de repente formalizar distintas cosas. Puede ser una sombrilla, puede ser un bastón, puede ser unos palillos, Or could be a knife. puede ser un cuchillo. And I think Martha, she was very intellectual, so she actually used this bench. Like, of course, we are sitting as a seat, but sometimes it becomes a shelter.
I mean, in this piece, sometimes become a coffin. So I think she used this as a partner prop, but many different idea. Yeah, and significant. Yeah, very significant. Sí, Marta, que era una persona intelectual, decidió usar este banco que puede remitir a refugio, puede remitir a ataúd, Shelter, coffin, and some place comfortable to sit. Y un sitio cómodo para poder sentarnos. Y como se llama banco de plañidera, el banco para llorar a los muertos, que es un banco de plañidera, ¿no? Que se ha perdido a lo mejor esta tradición, creo que tienen como en algún momento dado unos bancos al lado de los ataúdes. Claro, del lugar donde estaba sucediendo el entierro, donde se sentaban esas plañideras a llorar al muerto, ¿no? Yeah, that she's telling us that this bench, in fact, was called in a time the weeping bench, because it was used by the weepers to cry in the funerals. Yeah. So in the end, I cry on. Yeah. Bueno, de hecho, en la última parte, ella tiene el momento que llora sobre el banco. ¿Alguien más quiere? I hope you got that idea. Espera que hayan tenido o que hayan recibido But it could esta idea. Even I feel like it's coffin. I feel like a shelter. It doesn't need to be coffin or shelter to you. A pesar de que para ella pueda ser o tener esta idea de refugio o de ataúd, no quiere decir que para todos y todas tenga que ser forzosamente esa misma idea, ¿no? Es simplemente pues, compartir la posibilidad de los múltiples significados que puede tener esta pieza, que Marta no solamente entendía como un objeto, ¿cómo se diría? Como un útil para la danza, sino realmente era un objeto que tenía múltiples significados y que le servía a la bailarina para poder profundizar en ello. Sí, Teresa también me dijo que según cómo era la casa de la que se desprendía, ¿no? Y volvía, el lugar donde volver. Sí, finalmente pues estoy en el lugar donde morir. Pero es muy interesante lo que has dicho del baile con el abanico también. And I want you to have your own interpretation from my dancer. Like Claro. Yeah. Sure. Ella lo que le gustaría es que ustedes puedan tener su propia interpretación de la danza que ella ha ejecutado. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todas, todos y todas. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren hacer alguna pregunta ya más a título personal. Sí. She interpreted the moments lived by people who live this critical moment that suffer. It's for her. It's what possible feelings could happen in this moment. So you were embodying the possibility of portraying what they experienced at that time. And I think it's okay to show it. Y que está bien poder demostrarlo, poder demostrar Thank you. esas emociones que podemos entender o que podemos quizás intentar recrear de alguna manera, porque evidentemente no estuvimos en esa situación. Nos llevan a la situación, exacto. It takes us to this situation, to that moment. Thank you. Muchas gracias.